Hoy he decidido pasarme el día escribiendo. Es agradable la sensación de despertar y poder escoger tranquilamente lo que uno desea hacer. En eso ha de consistir la libertad. Después de todo, escribir no debe de ser muy difícil. Sí es cierto, como dicen, que solo se necesita lápiz, papel, ocio, café y cigarrillos. Yo estoy bien provisto, pues todo eso me sobra. Es igual empezar de cualquier manera. Este escrito con seguridad no tendrá un final preciso. Es justo que no tenga un principio determinado. Además, no persigo con él ningún propósito específico, como no sea el de la distracción. Es curioso que ahora que estoy enfermo se ha dado a hacer un labor creativa. No creo que haya mejor distracción que en eso de las condiciones en que me encuentro, y para mí constituye una novedad, porque el trabajo mental que hacemos los médicos no es de tipo creativo. Más bien, consiste en recordar lo aprendido, en aplicar a cualquier situación un reflejo condicionado. Nuestro aprendizaje dura toda la vida. Dicen que para saber algo hay que aprenderlo 6 veces y olvidarlo otras tantas, y a la 7ª remuneración se nos queda para siempre. Y así lo que tenemos que aprender cada vez es menos, lo que podemos aplicar sin esfuerzo cada vez más. De todas maneras, la labor del médico es cansada, sobre todo cuando se ejecuta como lo hacía yo, en forma continua, toda la mañana, toda la tarde y a veces también durante parte de la noche. Y es que cuando se empieza la profesión sin un centavo, no queda otro remedio que trabajar de esa manera, por lo menos en este país, en una ciudad tan grande. Además, el trabajo es competitivo, muy absorbente, no deja tiempo para meditar, está prohibido leer lo que no se relaciona con la medicina, hasta crea sensaciones de culpa, y al final de la semana, la mente cerrada solo acepta distracciones de las que no tiene compromiso, en las que es un mero espectador pasivo. Acaba uno por parecerse lamentablemente a un engranaje mecánico y no se puede detener. Resulta difícil tomar una pausa para pensar si es bueno trabajar así. No hay siquiera posibilidad de advertir que, además, puede no ser necesario. Porque sin duda alguna, es posible no hacer todo eso. Es posible trabajar menos, descansar más, gozar más, meditar, crear. Pero entonces se gana menos. Se pierde el tiempo en actividades que quizá no sirvan para nada. Después de todo, el dinero es inmediatamente útil y el prestigio del médico muy ocupado es gratificante. Lo hace uno sin sentirse un poco héroe cinematográfico, pero no deja tiempo para nada. En cambio, ahora tengo mucho tiempo libre. Ahora que voy a morir, lo que me sobra es el tiempo, pero me entristece hacer por fuerza lo que pude haber hecho antes voluntariamente. Por ejemplo, en vez de planear mi retiro para después de los 60 años de edad, hubiese podido dejar la mitad de mi trabajo desde los 50, y así tendría ya 5 años de gozar, aunque fuera medias, durante media jornada, esta sensación de poder hacer lo que se quiere dentro de lo que se puede. Lástima que esa libertad sea hoy solo mental y no física. Pero no es del todo malo. Hoy, por ejemplo, dispongo de la posibilidad de describir mi disposición de ánimo. Esto es importante y lo encuentro extremadamente placentero. Y quizá pueda hacerlo en forma adecuada, a pesar de ser un novato, porque mi hijo mayor es escritor. Y si hay algunas cualidades heredables en ese negocio, yo puedo tener algunas en el caso de que las haya obtenido de mí. No deja de ser interesante encontrar en los hijos cualidades que uno posiblemente tenga, pero que no las ha explotado. Como si descubriéramos una indicación en la mañana sobre lo que podríamos ser hoy. Sin embargo, no fue la profesión de mi hijo la que me dio la idea de exponerme a escribir, sino la lectura de un libro en el que me regaló hace unos días. Se titula La Caída y fue escrito por Albert Camus. Se supone que en el regalo implicaba una broma, porque estoy reducido a la inactividad por una caída en la que se me fracturó el cuello del fémur. Pero en ese libro no se relata ninguna caída física, ni mi caída fue tal. En realidad, no me caí. Simplemente tuve un resbalón. Hice algunos movimientos bruscos de tronco y di algunos pasos violentos, y el resultado fue la fractura. Me sometí entonces a una investigación, porque no es natural que una fractura ocurra así, casi espontáneamente, y se puso en claro que había lesiones importantes no solo en ese hueso, sino en otros también, y que todo el problema partía de un cáncer que ya estaba generalizado. Como pudo pasarme inadvertido, no es asunto que me interese relatar. En todo caso, pertenece por igual a los misterios de la naturaleza y a los entresijos de mi personalidad. Ahora ya no hay remedio. El cáncer se ha acomodado en todos los huesos, y de ahí puede irse a donde quiera a establecer otras metástasis. Son un grupo de células anormales, rebeldes, que se han pronunciado contra el sistema.
Nadie sabe cómo prevenir esta situación. Apenas se puede, como nos damos cuenta a tiempo, cortar por lo sano, quemar o envenenar. Dado el estado de las cosas, eso es lo único legítimo. La legitimidad parte precisamente del estado de cosas, dado el estado de ánimo de las cosas, y que no podemos prevenir. Es legítimo matar a los rebeldes, pero las células cancerosas, una vez diseminadas, no son fáciles de exterminar. A la larga triunfan, aunque sea un triunfo a ciegas, que nos llevará a la muerte, a mí y a ellas, porque no puede vivir sin mí. No recuerdo bien cuándo fue la última impresión que recibí al saber el diagnóstico, mas no puedo asegurar que no fue terror, ni siquiera desesperación, quizá desamparo, pero no angustia. Más bien, fue un enfrentamiento repentino a un problema grave que requiere meditación penosa, a sabiendas qué todo se podía conseguir. En los momentos iniciales, tuve hasta la presencia de ánimo necesaria para pedir discreción a los médicos que habían intervenido en el diagnóstico. En particular, deseaba que mi familia y mis amigos más cercanos no lo supieran. Así tendría alguna ventaja sobre ellos. La idea de vivir con un secreto desconocido para los demás, de conocer un acontecimiento futuro que los demás que me rodeaban no sabían, me pareció interesante. Y entonces, pareciéndomelo, en medio de cualquier conversación, vuelve una y otra vez el mismo pensamiento. Tú no sabes que voy a morir muy pronto, y con eso me siento superior. En este momento se me ocurre a mí posición poder ser tachada de infantil, que tal vez sea correcto hacer saber la verdad a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, pero son muchos, sería incómodo. Si fuera solo uno o dos con los que pudiera comentar tranquilamente este asunto, podría aceptarlo. Siendo tantos, no puedo. Es mejor así. Necesito estar sereno, como cuando hubo que decidir el tratamiento. Lo del clavo dentro del hueso para darle soporte no estaba en discusión. Simplemente había que hacerlo, so pena de tener inutilizada una pierna. Lo difícil fue rechazar el tratamiento con medicinas anticancerosas, es decir, rechazar las medidas que supuestamente pudieran ayudarme, pero que solo lo harían en forma parcial. Y como esas medidas provocan molestias que pueden ser importantes, técnicamente estaba en mi derecho de negarme a ser tratado. Lo que no obstante, hacía penosa la decisión. Era que en ocasiones similares, que no fueran pocas, yo había llevado a mis enfermos a someterse a esas medidas que ahora no me convenían. Por lo tanto, parecía que era un traidor a un principio. Había señalado un camino, pero a mi turno estaba dispuesto a seguir otro. Para justificarme utilicé los siguientes razonamientos. Mi posición es distinta a la de uno de mis enfermos, porque yo sé el diagnóstico y conozco el alcance y los efectos molestos que tiene el tratamiento. Estoy, por lo tanto, en una situación ideal para elegir. Para colocar en esta misma situación a mi enfermo, este debería de saber lo que yo sé y la información que tendría que recibirla directamente de mí. Lo primero es imposible, y en cuanto a lo otro, informar el diagnóstico al enfermo y al mismo tiempo hacerle ver que el tratamiento no lo podrá curar y que morirá a corto plazo es innecesariamente cruel, porque pierde la última esperanza. Estos argumentos no son los mismos que podría enunciar hoy. Mi opinión empieza a cambiar. Traté de resumir lo que tuve casi 2 meses, pero no puedo asegurar que no incurría en modificaciones al escribirlos, porque hoy no soy ya el mismo. Mi única ventaja al relatar lo que este hombre pensó hace tiempo es que soy el que más íntimamente lo conocí, porque yo fui él. De cualquier manera, completos o incompletos, tales razonamientos aún aparecidos debo haber tenido en esa época, y rechacé el tratamiento. Solo me permití los medicamentos necesarios para estar cómodo y no sufrir demasiado. Y para la comodidad final, me preparé una cápsula de cianuro de potasio, que está en mi alcance, bien guardada, en el cajón central de mi escritorio, donde nadie más que yo mete la mano. Decidí que ayer, mientras leía La caída de Albert Camus, me sobrevino la idea de expresar mis pensamientos por escrito. He aquí, me dije, una distracción interesante, algo así como una soledad acompañada, o como un secreto contado a mí mismo, y decidí hacerlo. Escribiría una relación en primera persona, como la utilizada en este libro de Camus. Creo que esta es la forma más conveniente de relatar y también la más honesta, sobre todo en lo que respecta a la honestidad. Puedo con facilidad ser inflexible, ya que lo que estoy escribiendo nunca será publicado. Tal vez por eso, casi sin darme cuenta, he estado escribiendo de corrido, sin corregir nada, simplemente dejando correr la pluma sobre el papel. Y otra cosa interesante que conviene dejar anotada: hace ya rato que estoy tomando tequila, y esto sin duda hará cambiar mi disposición mental.
Se me ocurre que todo escritor debería señalar las circunstancias en que está escribiendo, ya sea sobrio, borracho, triste, alegre, enfermo, sano, desvelado. Y así el lector tendría una mejor idea de lo que ocurre. Pero yo insisto en que el lector no me interesa. O más bien sí, porque el lector seré yo. Quizá mañana, quizá en un mes. Y será interesante saber cómo escribí cuando estaba sobrio y cómo escribí cuando ya no lo estaba. Porque me parece que escribir es como una plática interior, la cual sentimos placer al verterla en palabras escritas. Y ese placer nos ha devuelto a leer lo escrito. Es curiosa esta idea de poder saborearme a través de los símbolos escritos. Me parece que este placer es suficiente para justificar a cualquier escritor, aparte de la posibilidad de influir en otros de alguna manera, si lo escrito llega a publicarse y es leído. Pero si he de ser honesto en lo que escriba, quiero sentirme libre de la opresión de saber que alguien le da estas líneas y de que pudiera ser influido de algún modo por mí. La idea en que estas palabras fueran a ser publicadas causaría un cambio involuntario en lo que pudiese decir. Sé que mi hijo no estaría de acuerdo conmigo. Él ha de pensar que la verdadera honestidad del escritor consiste en presentar públicamente su verdadero pensamiento. Tal vez con esto constituya una honestidad más valiente, pero no tiene por qué ser más verdadera. Además, no estoy seguro de que pueda realmente escribir lo que pienso. Es posible que otros puedan. Yo no estoy seguro. La secuencia de hablar, pensar, escribir y publicar no me parece tan perfectamente ligada, porque el lenguaje no es más que un símbolo y no corresponde con exactitud al pensamiento. Por lo tanto, la cadena puede romperse desde el principio. Sin embargo, es un buen intento y se ha usado por siglos. No hay otra mejor forma de transmitir ideas. Y si se publican, las ideas pueden vivir mucho tiempo, pueden llegar a ser inmortales. Lo cual no sé para qué pueda servir, pero es cierto que si una idea va a tener algún uso, no puede ser un pensamiento silencioso, y la comunicación verbal está sujeta a muerte prematura o a malas interpretaciones, si es que no a mutilaciones y agregados y oficios. Una idea escrita tiene su propia vida, lo largo de su existencia o su utilidad dependen de circunstancias de otro tipo. Por lo pronto, está viva y capacitada para seguir viviendo más o menos tiempo, con más o menos provecho. Hasta Dios tuvo que escribir y publicar sus disposiciones, no las metió simplemente en la cabeza de la gente. He aquí que he mencionado a Dios, ya sabía que esto iba a ocurrir en algún momento, pero no creí que fuera tan pronto. No me interesa discutir conmigo si existe o no, yo quiero su existencia, quiero que sea, porque si Él no es, no tengo Padre verdadero, no tengo con quién hablar, no tengo a quién dirigirme. Yo quiero tener un Padre a quien recurrir en la seguridad de que Él lo sabe todo, de que Él puede decirme todo sin un error. Él puede explicarme todo. Además es mi Padre y debe quererme. No solamente durante mi niñez, cuando fui gracioso, cuando era para mí el reino de los cielos, sino siempre, en todas las circunstancias, y a pesar de todos mis defectos, yo quiero ir a Él cuando muera, porque Él es el único que me conoce bien, es el único a quien puedo confiarme, es el único cuyas decisiones debo aceptar. Él es el que es, y pudiera ser que la verdadera razón por la que escribo es la de ponerme formalmente en contacto con Dios mientras estoy vivo, no por medio del pensamiento silencioso, ni por la palabra hablada, sino por medio de un documento escrito cuya seriedad es mayor y cuya honestidad no se puede discutir. Porque sería absurdo no ser honesto con Dios. Cuando hablo con mis semejantes, es igual que sea honesto o que no lo sea, porque ellos no saben si lo soy o no. La hipocresía con ellos tiene razón de ser, y hasta es divertida y necesaria, pero si hablo con Dios no puedo ser hipócrita, porque sería inmediatamente descubierto. Podría hacerlo a propósito, como un juego, en cuyo caso también sería descubierto y volveríamos a lo mismo. No, me place ser honesto en forma directa y decirle a Dios que no me quejo de estar a punto de morir. Por el contrario, agradezco la oportunidad de morir lentamente. No es que me agrade morir, no obstante, podría estar muerto desde hace tiempo, lo que simplemente resulta negativo. Una muerte repentina en la que hay poco sufrimiento no me parece buena, porque no deja tiempo de hacer algo, sea importante o no. Cuando hemos de morir, es justo que se nos avise con alguna anticipación. Quizá algo más pueda hacerse, algo que no se había hecho porque no se esperaba aún morir, y ese algo podría ser importante. Supongamos que Dios torna repentinamente la vida de los que ama o de los que odia. Si una vida ha sido placentera a sus ojos, no hay necesidad de prolongarla más. Y si ha sido brutalmente grosera y sin capacidad de cambio, bien terminada está sin averiguaciones. Morir rápido puede ser bueno, pero puede no serlo.
Me aterra pensar que pude haber muerto bruscamente sin haber intuido esta idea, y sin posibilidad alguna de apelación, cuando únicamente tenía por ser juzgado mis actos previos. Si me ha sido concebido el privilegio de una muerte lenta, alguna razón habrá. No creo ser favorito de Dios, pero por alguna razón desconocida no he de serle indiferente. Este tiempo que me ha tocado morir en una prórroga, puedo cambiar, puedo mejorar, puedo ser alguien más. Sí, este tiempo puede ser así de sencillo. Puedo ofrecer mi aceptación de una muerte digna, sin queja, tolerando con tranquilidad todos mis sufrimientos, que día a día tendrán que ser mayores, y por lo tanto más meritorios. Pero, ¿será suficiente con eso? Puedo pensar, y de hecho lo hago en cada instante, y pensar con angustia, en todos los momentos en que fui desagradable para los demás, en que fui grosero, injusto, convenenciero, arbitrario. ¿Puedo sufrir con ello y arrepentirme? ¿Será eso lo que Dios espera de mí? ¿No me estoy engañando a sabiendas? Y además, ¿qué esperaba Dios de mí? ¿Puede él afirmar con toda justicia que he sido responsable de mis actos, cuando sabe mejor que yo que eso es mentira? Él sabe bien que no intervine en la selección de los cromosomas que heredé, ni en la educación que recibí, y por lo tanto no es fácil exigirme cuentas de la profesión que desempeñé, de la mujer que desposé, de los hijos que crié, o de ninguno de los actos importantes que podrían haber definido mi actuación en la vida. Si alguna vez, ante el problema de un enfermo, o ante la desgracia de un hermano, o ante el cariño de una mujer, mi respuesta fue negativa, ¿puede él negar que eso fue condicionado por los instintos que irrevocablemente introdujo en mí? ¿Puede él negar que todo es producto de mis cromosomas y mi educación, y que en ello no tuve oportunidad real de un libre albedrío? Pero estoy siendo estúpido, no cabe discutir con Dios. Con cualquiera habría posibilidad de discusión sobre si yo fuera responsable de mis actos, pero no con Dios. Él sabe bien, Él sabe todo, no necesitamos ni hablar. No necesitamos un intermediario, ni enunciar los mismos razonamientos. No necesitamos repetir nada. Él debe ser mi único y verdadero juez, el único en cuyo juicio confío. Pero, ¿por qué en último análisis me castiga con este sufrimiento? ¿Por qué no admitiendo mi culpa, no me arrebató rápidamente? Aún aceptando que existe el libre albedrío, aún aceptando que podría torcer mi educación, y así tomar eventualmente decisiones distintas a las que tomé. ¿Por qué no cancelar mi vida de golpe y porrazo? ¿Por qué continuarla? ¿Qué necesidad existe de este sufrimiento? En última instancia, si existe el libre albedrío, mi conducta puede calificarse como aceptable. Él sabe mejor que yo bastante bien, representé sus intereses en este mundo, bastante bien lo defendí. No me ensalzaré, porque ningún hombre podría ser justo ante Dios, pero si algunos momentos tuve debilidad, ninguno pudo ser tan tremendamente absurdo como maldecir higueras solo porque no tenían higos fuera de temporada. Y yo no fui hijo predilecto de Dios. Nunca mi padre me hizo saber que en mí hallaba contentamiento. ¿Cuáles han sido mis terribles pecados? Sí, aunque él me matase y yo nada tuviese que esperar, defendería ante él mi conducta. Pero no diré más de eso, porque estoy cansado y es inútil discutir con él. Pido simplemente justicia y la pido en este momento. Ahora, no mañana, cuando haya cambiado todo. Ahora, que advierto en mí la indignación de ser injustamente juzgado. En este momento y no en otro, cuando siento que todavía puedo ser un adversario fuerte, capaz de argumentar contra una encomienda que yo no pedí. Venga esa justicia, cuando aquí no tengo nada que hacer ya, cuando el espejismo ha quedado convertido en arena. Ahora, en el momento en que todavía estoy en posesión de mis facultades mentales, antes de que mi cerebro decaiga a causa de un sufrimiento, antes de que llore como un niño pidiendo temblorosamente perdón por culpas que no entiendo y por pecados que no sé cómo pude dejar de cometer. Me parece, dijo el juez, que esta es la extraña carta de "No se culpa a nadie de mi muerte" que he leído, la más extraña, pero también la más explícita.